Hola, muy buenas noches, estamos acá de nuevo conmigo. Nos habíamos quedado en la partida que no podía pelear, o sea, no podía matar como al jefe final, que creería que ese es el jefe del final del juego. Me quedé todo enojado, embroncado, que en la noche tratando de poder pasar eso. Así que vamos a por ello. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Oh sí, son las 1 AM. Sí, exactamente lo que habíamos quedado acá. Era toda la luz porque el visto era algo así, ¿no? No, la verdad estoy muy mal. Si le pego un bazocazo fuerte muy cerca me doy cuenta que me saca bien. Bah, ya era obvio, pero bueno, ahora la noto más. Se había pegado muy cerca, por ahí más o menos. Se enojó. Pues así parece que va a estar un buen rato saltando y pegando un tiro, saltando y pegando un tiro hasta que se complique más adelante. Hasta ahora 77 de vida bien, ya escudo por así decirlo. Bien, antes tenía 85, me pegó solamente una vez y le saqué mucha vida. Pero sí, pero sí. Nunca entendí bien cómo era el viejo ese, ahora tiene un gusano dentro de un cuerpo, no sé qué es, ¿no? ¿Cómo me la pegó? ¿Cómo me la pegó? No entiendo. Todo mal. Me concentré. No, ahora me la pega ahí igual. No, ya. Ay, casi que me hago el doble salto. Casi. Qué mal que le pegué ese tiro, hermano. Ahora es cuando, ¿no? Ah, suerte. Me dio nada. No, me la pegó. Me sacó toda la vida. Sí. Otra vez el juego, ¿para dónde?
fe, ¿no? Oh. Vamos, loco, la primera. Monstruo, guardián del infierno. No, joderme. Bueno, viste que yo le había comentado antes de que en el capítulo anterior que cuando vos matás a un bicho como que ese es el comienzo, digamos. Es que a mí. ¿Dónde está la vida? No, dale. Ah, por favor, que siga ahí, que no siga donde quedó uno solo. Por favor, por favor, por favor, te lo pido. Que no me vuelva donde empezó el principio, por favor, porque me volviera a matar ese viejo, más estos dos, más como que me muero. No, 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 no. Perú, Perú Diego. El Diego de Perú. No puedo contra dos, hermano, no puedo, no puedo. Si no me dan vida, no puedo. Exacto, dame vida. Me quedo sin vida, hermano, me quedo sin vida. Estoy diciendo que me...
No, tenía que ir a pegarle nomás, le tenía que ir a pegar, hermano, le tenía que ir a pegar nomás. Ah. Era solamente un golpe y ya bajaba uno y capaz que se me da un montón de vida y ya podía con el otro. Ah. Bueno, seguimos acá, seguimos acá. Seguimos acá, acá seguimos. Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, ahora me parece que se me está haciendo más fácil, no sé por qué. Aunque no, empezamos la pegada, Dios mío, Dios mío. Vamos, 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 uno, por favor. ¿Qué onda? Tiene tremendo. Tiene como un cascarón, no sé qué onda, Dios ahí. No. Buena. Vamos, y ahí eso dice que yo decía, o algo así. Que algo se había metido dentro de él y ahí revivió algo así. Tranquilo. Soy yo tengo el poder, yo tengo el poder. Tengo el poder. Soy muy bueno, hermano, soy muy bueno. ¿Qué querés que te diga? Y eso que ayer, capaz que era por el sueño, pero ayer estaba entrando a pleno, no sé qué onda. Estaba reventando. ¿Y ahora? Bueno, gente, dejo este capítulo hasta acá. Ahora empezamos con el capítulo 12. No sé qué va a pasar, no entiendo nada, pensé que era el final ya.